doctor Ramón Isaías Carmona. Él es expresidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán en Medicina Interna y Gastroenterología. Actualmente es gastroenterólogo en la ciudad de San Luis Potosí. Nos hablará sobre la medicina complementaria en gastroenterología. Muchas gracias, Ramón. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias al doctor Valdovinos, a Felipe, a Marco. Vamos a hacer una revisión concreta y crítica. Es un tema amplio, pero espero que sea útil para motivarlos en el tema. Partamos definiendo qué es la medicina alternativa y complementaria. En su inicio, esto ha ido cambiando, se definió como un grupo de sistemas, prácticas y productos de salud que no se apegan ni se consideran parte de la medicina convencional. Puede sustituirla, en cuyo caso es alternativa, o administrarse en conjunto, en cuyo caso es complementaria. En un principio se incluían aquí intervenciones o tratamientos que estaban conformados por teorías y conceptos propios sobre la salud y la enfermedad, ignorando los mecanismos fisiopatogénicos y farmacológicos demostrados por el método científico. En general utilizaba remedios que se percibían como menos tóxicos y dañinos, y de ahí ganaba una gran cantidad de adeptos. Hace 25 años los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos hicieron el Centro Nacional de Medicina Alternativa y Complementaria, y en ese momento se definió a este grupo, a esta medicina, en estos 4 grandes grupos. La medicina de cuerpo y mente, donde se incluye la hipnosis, la meditación, la biorretroalimentación, la terapia conductual cognitiva, la relajación progresiva, la respiración profunda, el yoga, el tai chi y algo similar que es el qigong. Las prácticas basadas en biología, donde se incluían en ese entonces prebióticos y probióticos, suplementos alimenticios, productos naturales y herbolarios. La medicina de práctica basada en manipulación corporal, donde se incluían masajes, quiropráctica y reflexología. Y la medicina energética, que incluía la acupuntura, la moxibustión, la magnetoterapia, el reiki, las prácticas espirituales, los rezos, entre otros. Si se dan cuenta, algunas de las intervenciones que les mencioné ya no son tan ajenas a nuestra práctica diaria. Muchas sí, pero otras no tanto. Y es que con el paso del tiempo muchos proveedores convencionales han desarrollado interés y pericia integrando a la medicina alternativa y complementaria al cuidado de los enfermos, de tal forma que ahora se habla de la medicina integrativa, que intenta atender los factores físicos, emocionales, sociales, espirituales y ambientales que afectan la salud y el bienestar de la persona. De hecho, el Centro de Medicina Alternativa y Complementaria de los Institutos Nacionales de Salud ahora es el Centro Nacional de Salud Integrativa y Complementaria, y está por cumplir 25 años de funcionamiento el próximo mes de diciembre. ¿Quiénes y por qué se utiliza la medicina alternativa y complementaria? Es un hecho que este tipo de medicina se ha ido incrementando en su uso en los últimos años, y es un fenómeno mundial que incluso va en progreso. Contrario a lo que podríamos pensar, la medicina alternativa y complementaria se utiliza más en los países desarrollados y con alto ingreso económico. Les presento este trabajo ya de hace 10 años, donde de los entrevistados, el 51% de los entrevistados era usuario de medicina alternativa y complementaria en Reino Unido, 44% en Estados Unidos de Norteamérica y 27% en Pakistán. Y una encuesta similar, más reciente, mostró cosas muy similares. 71% de los entrevistados eran usuarios de medicina alternativa y complementaria en Corea del Sur, 50% en Alemania y 24% en Suiza. ¿Por qué se utiliza la medicina alternativa y complementaria? Pues hay muchos factores que influyen, posiblemente el acceso a los servicios de salud y a los fármacos, que es muy restringido en algunos sistemas, los resultados poco satisfactorios de la medicina convencional, hay que aceptarlo, las metas aspiracionales subjetivas que la medicina alternativa promete y que muchos enfermos quieren alcanzar, metas subjetivas como el bienestar general, el incremento de la inmunidad, cualquier cosa que eso sea, ¿verdad? El bajo costo, supuesto, y la inocuidad, que como veremos no es en todos los casos. ¿Cuál es el patrón de los usuarios? La utilizan más las mujeres, los pacientes con alto nivel educativo, con mayores ingresos económicos y con más condiciones comórbidas. Y en nuestra especialidad se pensaría que posiblemente los enfermos con más trastornos orgánicos serían usuarios más frecuentemente de esta forma de medicina, pero en realidad las proporciones son similares tanto para enfermos orgánicos como funcionales. Hace ya algunos años nosotros hicimos un par de estudios en México y como pueden ver, la mitad de los pacientes con intestino irritable
1 de cada 3 de los pacientes con dispepsia, 1 de cada 5 de los pacientes con reflujo y 2/3 partes de los pacientes con estreñimiento crónico eran usuarios de medicina alternativa y complementaria. Observen las fechas y de ahí en adelante se han presentado algunos otros estudios en este mismo foro, en la Semana Nacional, hechos por diferentes grupos, y los resultados han sido muy similares. Les propongo que utilicemos la imagen de estos 3 personajes de la cultura popular mexicana para que hablemos de lo bueno, lo malo y lo feo de la medicina alternativa y complementaria. Vamos empezando por lo bueno. Y lo bueno es que la investigación en esta forma de medicina se ha fortalecido e incluso sofisticado. Pueden ver en la gráfica cómo el número de ensayos clínicos controlados publicados en PubMed en los últimos 30 años se ha ido incrementando de manera paulatina. De tal forma que si por curiosidad investigan el tema, se van a dar cuenta que existen estudios de buen diseño y metodología para el tratamiento de múltiples síntomas, síndromes, enfermedades, incluso procedimientos que ya no solamente abarcan todas las especialidades médicas, sino ya no es raro encontrar también estudios de medicina veterinaria. Y es que la medicina alternativa y complementaria ha mostrado un éxito notable en el tratamiento de diversas enfermedades, pero con base en la evidencia, de tal forma que actualmente existe un movimiento que es la medicina basada en evidencia orientada hacia la medicina alternativa y complementaria. Para los interesados en el tema, les recomiendo mucho este reciente trabajo de revisión, donde se muestran las 10 modalidades de medicina alternativa y complementaria más empleadas en los Estados Unidos de Norteamérica, y como pueden ver, para cada una de estas intervenciones hay disponible alguna revisión sistemática de la literatura que puede ser consultada y evaluada. Les pongo otro ejemplo: las terapias herbales evaluadas mediante ensayos clínicos controlados, aleatorizados y comparativos contra placebo, contra tratamiento activo o como ambos en el último quinquenio, solo en PubMed. Y como pueden ver, son muchos los trabajos con este buen diseño en diversos escenarios clínicos que abarcan prácticamente las enfermedades más comunes de nuestra práctica, pero lo más interesante es que con estos estudios de buen diseño, las intervenciones han demostrado un desenlace apropiado o a favor de estas intervenciones. Y como pueden ver, la lista es bastante larga. Otro aspecto bueno es el desarrollo de la fitofarmacología. Esta es una rama de la farmacología que se orienta al estudio de los extractos estandarizados de plantas medicinales. Obtenemos entonces los fitofármacos, que son medicamentos cuya sustancia activa contiene los extractos de una determinada planta o la combinación de varias plantas, raíces o vegetales, y esto proporciona preparados estandarizados que pueden ser probados y evaluados como un fármaco convencional. Nosotros estamos ya integrando a nuestra práctica diaria fitofármacos desde hace algún buen tiempo, y quizá los 2 ejemplos más notables son la menta piperita y el STW5, el Iberogast, cuyo mecanismo de acción se conoce fundamentalmente como antiespasmódicos, pero también modulan la sensibilidad visceral, tienen efectos antioxidantes reconocidos, son moduladores de la microbiota y hay efectos antiinflamatorios bien demostrados, al menos en estudios in vitro. Para ambas opciones hay ensayos clínicos controlados comparativos con placebos, pero también metaanálisis y revisiones sistemáticas que avalan su efectividad. Por lo tanto, han ido ganando un lugar en el tratamiento del intestino irritable y de la dispepsia funcional. De hecho, se consideran fármacos multipropósito porque al menos el STW5 parece funcionar bien para ambas enfermedades y es útil en aquellos pacientes con sobreposición de ambos síndromes. Pero quizá lo más importante está al pie del cuadro. Observen cómo el número necesario a tratar que ha demostrado estos trabajos es bastante bajo de acuerdo al desenlace que ustedes quieran alcanzar, mucho más que algunos de los fármacos que consideramos seguros en nuestra práctica cotidiana. Vamos a pasar a lo malo. Y lo malo es que en muchos casos, sobre todo en lo que se reconoce respecto a la herbolaria y los remedios herbales, hay un importante desconocimiento del mecanismo de acción, una importante opacidad en la formulación de estos remedios. Esto da por resultado que en muchos estudios, aunque les he demostrado que hay unos de buen diseño, la gran mayoría son variables en sus dosis, vías de administración, estandarización, duración de la terapia, evaluación de la respuesta, y en el caso de intervenciones como la acupuntura, la moxibustión, hay preocupaciones importantes sobre la capacitación y la credencialización de las personas que tienen que aplicar estas formas de tratamiento.
Esto da por resultado heterogeneidad en los estudios, calidad deficiente y falta de reproducibilidad, sobre todo cuando tratamos de reproducir los resultados de estudios asiáticos en el occidente, no se obtienen los mismos resultados. Y esto ha hecho que la medicina alternativa y complementaria, en algunas de sus intervenciones, le haya costado trabajo integrarse a la medicina convencional. Y como ejemplo les pongo las guías de tratamiento y los consensos en dispepsia funcional avalados por las diferentes sociedades mundiales. Y como pueden ver, las terapias psicológicas se han ido posicionando en el tratamiento de la dispepsia funcional con algunas indicaciones condicionadas. En el caso de la herbolaria, la hipnoterapia y la acupuntura se consideran como parte del tratamiento de la dispepsia, como tratamiento de segunda línea o como tratamiento en pacientes con enfermedades refractarias. Son recomendaciones condicionadas, pero sobre todo por la sociedad japonesa, debido a que ellos tienen la experiencia y los estudios que avalan esta recomendación. Los europeos, por ejemplo, no avalan ninguna de estas opciones, y nosotros, en el más reciente trabajo que podrán consultar en la revista de Gastroenterología de México en las siguientes semanas, ya incluimos los fitofármacos en el tratamiento de la dispepsia y con buena calidad de la evidencia. Hablemos sobre lo feo de la medicina alternativa y complementaria. Y de forma inevitable se debe hablar de los riesgos. Y posiblemente de los más mencionados, pero los menos estudiados, están los riesgos relacionados con el enfermo. Hay un riesgo reconocido, como en la medicina alópata, de la automedicación o autoadministración. Hay un riesgo de inacción, que se ha mencionado mucho, por ejemplo, en tratamientos como la homeopatía, donde el enfermo gasta un tiempo precioso en enfermedades potencialmente catastróficas esperando el efecto de un tratamiento que jamás lo va a obtener. Hay la falsa seguridad en algunos de los remedios y los costos, que curiosamente siempre se habla de que pues no son tan bajos como se piensa. Hay muy pocos estudios de costo-efectividad publicados en la literatura médica. Los riesgos relacionados al procedimiento fundamentalmente se refieren a acupuntura, a moxibustión. Se habla de infecciones, de neumotórax, de taponamiento cardíaco, de lesiones medulares, de otros como el desarrollo de crisis hipertensivas, de crisis asmáticas, la interferencia con dispositivos médicos. Pero si bien es cierto, estos informes existen, son muy pocos, y hay que reconocer que su incidencia es verdaderamente baja, tomando en cuenta la alta frecuencia con la que se emplean estas opciones terapéuticas. Y los riesgos relacionados con los remedios herbolarios. Aunque se menciona mucho los síntomas digestivos, hay que reconocer que estos, si bien son frecuentes, son los menos peligrosos en general. Es más importante o más riesgoso la identificación incorrecta de algunas plantas que sí se ha determinado, se identifican de manera errónea y se da una planta por otra. Hay también casos bien reconocidos de contaminación, tanto por pesticidas como por metales pesados, y la adulteración de los remedios herbolarios tampoco ha sido tan infrecuente. Hay una preocupación creciente sobre la interacción de fármacos, pero hay que reconocer que, a diferencia de las bases de datos y de los sistemas que tenemos con la medicina alópata, en la medicina, sobre todo herbolaria, carecemos de estas herramientas que nos permitan establecer una relación de interacción con la farmacopea cotidiana. Y quizá lo más temido es la toxicidad hepática. Y esto de la toxicidad hepática cobra especial importancia porque una alta proporción de enfermos con hepatopatía consume medicina alternativa y complementaria. Les presento aquí varias series que muestran cómo la proporción de uso de medicina alternativa y complementaria en pacientes con hepatopatías es alta. Se incluye aquí un trabajo mexicano del Grupo de Monterrey, presentado aquí en una Semana Nacional hace ya algunos años, y como pueden ver, la proporción de usuarios es amplia, pero va del 27 hasta el 71%. El perfil de quienes usan la medicina alternativa y complementaria es similar a otras formas de tratamiento. ¿Y para qué la emplean los pacientes con hepatopatía? Para el manejo de ansiedad, depresión, fatiga y prurito con mayor frecuencia. Por supuesto, la forma que más utilizan es la herbolaria y los suplementos herbolarios. Y entonces ahora, cuando revisen el tema, se van a dar cuenta que cada vez hay más trabajos que hablan acerca del daño inducido, pero por medicina alternativa y complementaria, que es un problema porque hay una presentación clínica inespecífica que va desde alteraciones de las pruebas funcionales hepáticas, pero sin síntomas, pasando por hepatitis aguda sintomática con o sin ictericia,
por supuesto, enfermedad colestásica, insuficiencia hepática aguda, hepatitis grave con hipertensión portal, que casi siempre abre con ascitis, y la cirrosis descompensada aguda, que puede progresar a insuficiencia hepática. Y, por ejemplo, les presento este trabajo hecho en una clínica de medicina ayurveda en la India, donde recolectaron 1.666 pacientes con cirrosis, 68% de los cuales usaban medicina alternativa y complementaria, 84 desarrollaron DILI relacionada a esta forma de medicina, pero lo más importante, una tercera parte desarrolló falla hepática con una muy alta mortalidad y una breve sobrevida mucho mayor que en los pacientes con DILI por fármacos convencionales. El gran problema es que la DILI relacionada a medicina alternativa herbolaria en su mayoría se debe a reacciones idiosincráticas, entonces requiere una evaluación exhaustiva y ordenada que va desde el historial completo de uso de medicamentos que nos permita descartar otras causas de enfermedad hepática hasta la investigación intencionada del uso de estos suplementos. Siempre se recomienda empezar con una evaluación del patrón de la lesión hepática de acuerdo a la bioquímica y seguramente todos están familiarizados con el factor R, que de manera muy sencilla nos permite orientarnos hacia si estamos ante un paciente con daño hepatocelular, colestásico o mixto. Para los que no se nos dan mucho las matemáticas, hay un montón de calculadoras en línea que pueden ustedes consultar y sacar este dato de manera muy fácil. El problema real ocurre cuando queremos establecer la causalidad, y es que a diferencia de la medicina convencional, donde existen diversas compendios de criterios que se pueden utilizar, estos se están aplicando a la medicina alternativa, a la herbolaria, pero no fueron diseñados para ello, por lo cual en todas las revisiones se recomienda precaución al usarlos. ¿Dónde estamos? Bueno, cuando un fármaco ya demostró su utilidad y se sabe el mecanismo de acción y ha sido probado, ya no importa si en un principio fue considerado alternativo, se puede integrar a la medicina alópata. Y entonces les presento posiblemente este cuadro muy conciso donde hay realmente poca discusión en la actualidad. Prácticamente en todos los escenarios estaríamos de acuerdo en que tanto la menta piperita como el STW5 son útiles para la dispepsia y el síndrome de intestino irritable, que probióticos con cepa específica pueden ser útiles en la diarrea asociada a antibióticos, en la pouchitis y en la enterocolitis necrotizante del recién nacido pretérmino de bajo peso al nacer, la biorretroalimentación en casos seleccionados de estreñimiento crónico, las terapias psicológicas en casos seleccionados con síndrome de intestino irritable y dispepsia funcional, siempre que estén administradas por un profesional capacitado, el jengibre en el manejo de la náusea y el vómito del embarazo, con la salvedad de que siempre tengamos un preparado de concentraciones bien conocidas, y la acupuntura para el manejo del dolor, sobre todo posoperatorio, siempre y cuando la persona que aplique estas terapias tenga una capacitación y una credencialización adecuada. ¿Hacia dónde vamos? Se sabe que el mercado de la medicina alternativa y complementaria se incrementará notablemente en la próxima década, y la lucha creo que está en doble terreno, no solamente en el área de la farmacología o la medicina, sino en el área de este mundo al revés, donde el profesionista capacitado, certificado es cuestionado y los influencers son a los que se les hace caso. Y entonces la regulación posiblemente tenga que ser en dos sentidos, no solamente en la calidad de los medicamentos o las intervenciones, sino también en la información que los pacientes obtienen de las redes sociales. Hay un movimiento importante de la medicina alternativa basada en evidencia, y esto permitirá seguramente en el futuro la integración gradual a la medicina convencional. Entonces, ¿la medicina alternativa es buena, es mala, tiene más de feo que de otra cosa? Yo creo que con el tiempo lo más importante es obtener lo mejor de los dos mundos, hacer equipo y obtener los mejores resultados. Y con esto concluyo. La medicina alternativa y complementaria y la medicina convencional conviven de facto, y algunas formas se han integrado en nuestra práctica. La medicina alternativa y complementaria podría proporcionar nuevos compuestos de origen natural e intervenciones potencialmente útiles. De hecho, lo ha hecho poco a poco, pero para ello se requiere el razonamiento científico y la investigación formal. Por el momento, creo que los médicos tenemos que mantenernos actualizados con una actitud abierta pero cuidadosa que nos permita asesorar y tratar a nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención.